Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí todos juntos para compartir, para recibir, para exaltar, servir a nuestro Señor de una manera diferente, ¿no? Todos en armonía con los hermanos. ¿Por qué no volteas con tu hermano y le dices, hermano, qué agradable es estar contigo? Qué agradable, hermano, es estar con ustedes. Bueno, yo doy el último anuncio. Eh, la semana que viene tenemos ya el Congreso de Alabanza, en donde vamos a estar participando en Guadalajara en la predicación y la enseñanza de algunas clínicas. Y yo les voy a estar pidiendo que oren por mí también, para que no me tiemblen las rodillas allí arriba. Pero también quiero extenderles una necesidad de alguna manera. Esta es la única ocasión. Si ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos como un mes más o menos pidiendo a ustedes apoyo para el viaje de los jóvenes que van a Guadalajara. Y en esta ocasión les pedimos a ellos que hicieran todo el esfuerzo que pueden para viajar. Y gracias a Dios, la mayoría ha juntado completamente su pasaje, pero hay algunos que hace falta de cubrir. Así que apelo al corazón generoso de ustedes también, si ustedes gustan ofrendar o dar esta ayuda y este sacrificio al Señor, aportando algo para los muchachos a los cuales hace falta cubrir. Y es lo único, hermano, nada más este domingo. Gracias a Dios, ellos le echaron muchas ganas, ¿verdad? Y les agradeceremos también esto, y yo sé que el Señor también les va a recompensar. Así que si al final usted quiere aportar, estoy yo para recibir sus aportaciones. Está el pastor Abraham, que está ahí en multimedia, y el pastor Normando, que está acá de este lado derecho mío, ¿verdad? Para recibir eso. Igual al final del servicio vamos a estar recordándolo nuevamente para que no se nos vaya, si el deseo de corazón de usted es dar algo para esto. Y bueno, vamos a comenzar entonces regresando a nuestra serie sobre sobre los beneficios de los santos, ¿sí? Es una miniserie dentro de una gran serie llamada El Regreso. Pero bueno, estamos hablando acerca de las cosas que nosotros como hijos de Dios, los santificados, los que entregamos nuestra vida al Señor y hemos sido limpios por la sangre del Señor Jesucristo, obtenemos por esa posición delante de Dios de santidad. Obviamente estamos hablando de una santidad posicional, ¿verdad? El llamado de la carta completa es un llamado para que nosotros manifestemos una santidad no solamente posicional, sino práctica, una santidad reflejada, el testimonio de nuestra propia vida, el testimonio de Cristo en nosotros reflejado, ¿verdad? Porque ustedes han de saber, hermanos, que no somos solamente salvos y ya que el mundo ruede, sino que esa salvación y esa nueva criatura que ha sido puesta dentro de nosotros realmente manifiesta la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Dicen que de tal palo tal astilla, y si nosotros somos hijos de Dios, ¿a quién nos parecemos? A Dios. Y si no nos parecemos a Dios, ¿a quién nos parecemos? ¿Eh? Pues, ¿quién miente desde el principio? El diablo, ¿no? Si nosotros robamos, ¿a quién nos parecemos? Al diablo. Entonces, quien no se parece a Dios, de tal palo tal astilla, la palabra del Señor también dice que hay quienes son hijos del diablo, ¿o no? Así dice la palabra. Bueno, pero los que son hijos de Dios y los que tienen esa santidad posicional delante del Señor tienen beneficios. Lo primero que vimos fue la gracia de Dios. Y esa gracia que nos hace libres del pecado, que nos da el Señor gratuitamente, no por obras, y nos libra de la culpa y del peso de la ley y del pecado sobre nosotros, ¿verdad?
Y luego, como segunda regalo, segundo beneficio de esa santidad posicional es que el Señor nos ha enriquecido en todo, específicamente en la facilidad de la palabra, el don de la elocuencia. Podemos hablar porque el Señor nos ha dado esa capacidad dentro de nosotros. También el Señor nos ha dado el don del conocimiento, el conocimiento que el mundo no puede entender. No el conocimiento de las letras, el conocimiento intelectual, sino el conocimiento que desde dentro podemos nosotros conocer a Dios. Dice la palabra que Él escribió la ley en nuestros corazones y también dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y obviamente también en este enriquecidos en todo, podemos hablar de todos los dones. Estamos enriquecidos en todo. ¿Nos hace falta algún don aquí en la iglesia? No nos hace falta ningún don. Repito, puede ser que alguno esté dormido por allí, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que somos enriquecidos en todos los dones en esta congregación, porque todos son necesarios para el equilibrado crecimiento de la iglesia, ¿sí? Así que el Señor nos llama, en la semana pasada en la palabra, a manifestar y a ejercer ese don que el Señor nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, la tercera cosa y el tercer beneficio, así a grandes rasgos, son garantías, hermano. Primero, gracia, luego fuimos enriquecidos en todo, y luego tres, garantías. Gracia en el pasado, enriquecidos en todo en el presente, los dones, y garantías para el futuro. ¿Sí? Entonces, hermano, si tú eres buen cristiano, la esperanza de la venida de Cristo es una realidad que tienes presente tú cada día de tu vida, cada mañana. Y si hay algo que los cristianos todos y cada uno tenemos, es esperanza, es un anhelo, porque somos peregrinos y extranjeros en este lugar, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, dice la palabra, que está ¿en dónde? Bueno, y los cielos es el lugar en donde la manifestación de la presencia de Dios se llevará a plenitud. Por supuesto, en esta tierra tenemos un cachito de cielo, porque el Señor ya ha abierto el lugar santísimo para que entremos en su presencia. Sin embargo, necesitamos ser glorificados para fin de que podamos disfrutar plenamente de ese cielo o de esa presencia plena de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, la esperanza es que el Señor Jesucristo venga primero, nos lleve a su presencia ahí en la esfera celestial, para luego regresar a esta tierra nuevamente, pero con un gobierno absolutamente justo, recto, equitativo, y los santos ya glorificados reinaremos junto con Cristo en el milenio. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y si tú eres buen cristiano, hermano, tu mente ya tiene una idea de lo que es el cielo. No importa que lo que sea que tú concibas en tu corazón lo que es el cielo, pero sabes perfectamente que ahí estará absolutamente todo lo bueno, todo lo hermoso, lo perfecto de todas las cosas. Y también esperamos lo que creo yo que es lo menos imaginable, que es el cielo nuevo y la tierra nueva para el futuro. Y Nueva Jerusalén que desciende a esa tierra nueva y donde la presencia y la tierra misma glorificada junto con nosotros nos conjugamos en uno mismo, ¿verdad? Entonces allí moraremos con Dios. Así que, hermano, cada vez que en nuestra vida vivimos la pérdida de una persona que amamos, sabemos, tenemos la certeza, hermano, que lo vamos a volver a ver. Si eres buen cristiano, hermano, sabes perfectamente que eso es inevitable. Es una realidad, es un hecho.
Y lo decimos otra vez como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Así que bueno, la palabra de Dios dice que tenemos un ancla firme ahí en el lugar santísimo, un lazo que nos está llamando, que nos jala constantemente, es decir, como cuando nosotros decimos de la familia, la sangre llama, ¿no? ¿No has oído esa expresión? La sangre llama. Es como cuando una persona que ha salido de su país para trabajar en otro país o para vivir en otro país y luego está por años ahí y dice, ay, no sabes cómo extraño los tacos, ¿verdad? Nada de esa tortilla dura, cuadrada ahí, que wannabe taco, que no sabe a nada. Eso no es un taco, ¿verdad? Yo quiero mis tacos de mi México lindo y querido, ¿no? Como dice la canción. Pero bueno, es eso, hermano. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, es precisamente como ese anhelo, Señor, sabes, yo quiero estar ya contigo. Yo estoy de paso y quiero estar contigo, Señor. Como la nación llama, nuestra tierra, la raza llama, ¿no? Por eso dice, hermano, en base a nuestro libro, 1 Corintios 1:7, en donde vamos continuando, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, que fue lo que vimos la semana pasada, pero luego dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No nos falta nada mientras esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermano, esa esperanza futura. El día en el que el Señor venga, nos lleve, volvamos otra vez, la tierra sea renovada y por fin su presencia plena en la tierra estará con nosotros por la eternidad. Entonces algo nos jala, hermano. Cuando la palabra habla de esperando, o está hablando de en el griego la apocalipsis, que quiere decir cuando se revele, es decir, cuando se manifieste, esperando el apocalipsis de Cristo. Aunque para muchos cristianos la palabra apocalipsis significa algo muy, muy horrible, ¿no? Cuando la cuestión del apocalipsis de Cristo es de que Cristo se revela como tal. Estamos esperando el apocalipsis de Cristo. Él vendrá, hermano. Y los cristianos no deberíamos tener miedo de que el Señor viene, al contrario, tenemos que estar anhelando con todo nuestro corazón que el Señor venga. Hermano, la palabra esperando, la palabra manifestación es apocalipsis, y esperando, en el versículo 7, la idea en el vocablo griego significa que es como una ansiosa anticipación con actividad. Es decir, no es una espera ociosa. No es como sentarte en la parada del camión y estar sentado esperando la ruta. No es ese tipo de esperar la ruta, estar allí. No, es como esperar ansiosamente mientras estás trabajando, mientras observas, mientras te involucras en la espera del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de esto muy claro. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplar con un deseo ferviente de la venida del Señor Jesucristo. Aunque les faltaba un poquito de discernimiento nada más, ¿verdad? Porque ciertos predicadores habían venido por allí de quién sabe dónde a predicarles que el Señor Jesucristo ya había venido. Entonces, como los tesalonicenses verdaderamente estaban esperando al Señor con todo su corazón, se afligieron un montón porque dijeron, ¿cómo va a ser posible? ¿Nos quedamos o nos fuimos con el Señor Jesucristo? Y digo, y si fuera cierto eso, ¿a quién no le caería como balde de agua fría, no? El Señor vino, no sé si a ti te ha tocado de repente de que llegas a tu casa, no hay nadie,
hablas por teléfono, ya llamas a otro hermano para saber si está tu familia con él, no te contesta y dice, el Señor ya vino. A mí me ha pasado. ¿Ah? Ajá. Ya vino el Señor, no hay nadie de los hermanos, nada, ya se esfumaron, no sé, ¿verdad? Y así pasa, como que. ¿Ah? Entonces llegaron así estos hermanitos, bueno, sus supuestos hermanos, a decirles a los hermanos de Tesalónica, el Señor ya vino. Pues imagínate el balde de agua fría. O sea, si hasta para los que no están esperando sería un balde de agua fría, imagínate para los de las tesalonicenses que sí estaban esperando. Y por ahí alguien grita, ¡mamá! Como la canción de Marino, ¿no? Cristo vino y su pueblo se llevó. Pero Pablo les dice en 1 Tesalonicenses 4:13, vamos a esperar que lo encuentren, pero aquí ya lo tienen bien rápido, ¿verdad? Dice Pablo, o sea, hermanos tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ¿no te acuerdas que hay muchos entre los cristianos que murieron para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que se durmieron. O sea, a los que murieron, ¿verdad? No los que se durmieron en la iglesia, no. Los que se murieron, ¿sí? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Entonces no es como que, ay, ya vino el Señor y no me di cuenta. Cuando vino el Señor, no, hermano, los muertos van a resucitar primero antes de que nosotros nos vayamos, si nosotros estamos vivos. Eso quiere decir, hermano, que nosotros vamos a presenciar la resurrección de los muertos. Y no solamente dice eso, hermanos, no se alarmen cuando el Señor venga, dice, va a venir con voz de trompeta. O sea, no va a ser una voz secreta de, ya viene. No, va a ser una cosa visible para todo el mundo. Esa voz del Señor Jesucristo se va a escuchar en todo el mundo. Entonces les dice, tesalonicenses, hermanos, ¿han escuchado esa voz de trompeta? ¿Ya vieron a los hermanos resucitar? No ignores que primero tienen que resucitar los muertos. Luego dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjate, Pablo, hermano, quiero que esto lo tengas en mente. Pablo creía que el Señor posiblemente podría haber venido en vida de Pablo. ¿Hace cuántos años, hermano? Hace poco menos de 2000 años. Pero si Pablo entendía eso, es porque el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento, hermano. Y luego les voy a explicar un poquito más a qué me refiero con eso. Si luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea, van a resucitar, y luego nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, los resucitados van a ir junto con nosotros, ¿no? Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con nuestras palabras. Es decir, el Señor no ha venido, hermano. Cuando el Señor venga, ustedes se van a dar cuenta y no se van a quedar. Malo sería que viéramos los muertos resucitar y ascender con todos los cristianos y yo me quedo. Ahí sí va a ser más vergonzoso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quiénes tienen la esperanza, hermano? Nosotros, los que esperamos al Señor.
El que vive una vida licenciosa, sin conciencia de Cristo, vive su vida como otro día más. Despierto, desayuno, voy al trabajo, como, regreso del trabajo, me baño, veo la tele, duermo, despierto, desayuno, voy al trabajo. Así. ¿Qué? ¿El Señor viene? ¿Quién sabe? Y cuando digo una noticia de señales, ay, sí, el Señor ya viene, y luego se te pasa, ¿verdad? Pero el que espera, hermano, trata de vivir su vida para el Señor en lo que Él viene. Porque aunque estamos bajo la gracia de Dios, el Señor Jesús nos enseña que la vida de una persona que es cristiana anhela el regreso de Cristo y está trabajando en lo que Cristo le encomendó. Porque hay actitudes, hermano, que se salen del huacal dentro de la iglesia cristiana. Los mismos tesalonicenses que en la primera carta Pablo los consuela a decirles que el Señor todavía no había venido, que tenían que resucitar los muertos. Esos mismos tesalonicenses fueron los que dijeron, ok, está bien, bueno, el Señor no ha venido, pero ya viene pronto. Así que, pues, ¿para qué trabajas? ¿Para qué estudias? Ya el Señor ya va a venir. Una horrible actitud también. Dice el 1 Tesalonicenses, bueno, creo que este ya lo leímos. No era este verso, me equivoqué. Pero bueno, está en 2 Tesalonicenses, ya ustedes lo buscan en su casa. Pero dice en esta exhortación Pablo a los tesalonicenses hermanos, el que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, bueno, estamos en la comunidad del Señor, los hermanos comparten sus bienes con todos nosotros en la iglesia. Y pues bueno, pues qué padre, entonces yo me duermo en mis flores y los hermanos me mantienen. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que el que no trabaja, que no coma. Aunque piense que el Señor ven, que ya viene, no es razón para decir, no hay que trabajar, no hay que estudiar, no hay que hacer esto. No, hermano, ¿verdad? Entonces, hay testimonios de muchas personas, de muchos hermanos reales, que simplemente no tienen una carrera personal o profesional, aún deseándolo porque escucharon a su pastor decirles, ¿para qué estudias? No, no estudies, mejor tú dedícate aquí a evangelizar. Qué error tan grave, hermano. Si entendemos que las vocaciones de nacimiento que el Señor nos ha dado, los talentos de nacimiento son regalos de Dios también y que nos has dado como una responsabilidad para desarrollarlos delante de Él, hermano. Uno piensa que cuando uno esté delante del Señor solamente va a dar cuentas si uno tiene un don espiritual o un ministerio del Señor Jesucristo. No, también nos va a tomar cuentas de lo que hicimos con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, el talento que tienes no surgió de ti mismo, tú no lo creaste, no salió así de la nada de tu ser creador. No, el talento te lo dio el Señor. Y si el Señor te dio ese talento es para que lo desarrolles. ¿En dónde? En el lugar en donde estás, ya sea don en la iglesia, ministerio en la iglesia, ya sea empleo, ya sea profesión, todo el Señor te lo dio y de todas y cada una de las cosas nosotros vamos a dar cuentas. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando dijo a Adán, lo puso ¿en dónde? En un huerto, ¿para qué? Para que evangelizara a las naciones. Bueno, ¿para qué puso a Adán en el huerto? Para que lo labrara. Ahora, ¿eso quiere decir que el trabajo es un mal necesario? ¿O es una bendición de Dios y un mandamiento de Dios como propósito del hombre desde el principio?
Cuando todas las cosas eran perfectas, porque Dios le dio trabajo al hombre antes de que él cayera en el pecado. Ahí está, hermanos. Así que el Señor te dio un talento musical, ese es el que tienes que desarrollar. Si el Señor te dio un talento con las cuentas, eso es lo que tienes que desarrollar. Si el Señor te dio un don para el ministerio como maestro, ese es el que tienes que desarrollar. Si el Señor te hizo pastor, ese es el que si el Señor te dio un don de sanidades, ese es el que tienes que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dice la palabra en 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como de panzazo, ¿verdad? Así como por fuego, dice. Pero entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 3? Es que nosotros tenemos una obra y un trabajo que hacer aquí, mientras estamos esperando la venida del Señor Jesucristo y no estamos sentados en la silla de la parada del autobús, esperando el autobús sentados. Ese no es esa espera que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, hermano, ¿verdad? Necesitamos estar conscientes de eso. Y si el pastor le dice a un joven, no estudies. Si nosotros como pastores le decimos a alguno de ustedes, no estudies, no, ¿qué es eso? No. Yo te digo que no estudies y no vas a estudiar. Pastores, nos hacemos responsables de la obra de de un hermano de la iglesia que no va a hacer lo que Dios le mandó a hacer. El hermano de la iglesia te está obedeciendo, pero tú, pastor, nosotros nos vamos a hacer responsables de lo que limitamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Por eso aquí a nadie se le limita, solos se limitan, ¿verdad? Papás también. Si ustedes limitan a sus hijos de un don o un talento que el Señor les ha dado a sus hijos, ustedes se hacen responsables de eso. Porque Dios da para bendecir. Y nos portamos como los fariseos, que dice la palabra más, ay de vos, de ustedes escribas fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. El reino de los cielos es precisamente hacer la voluntad de Dios en todas las cosas que Dios nos da. Dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Que el Señor nos libre de ser ese tipo de personas, hermano. Pero si tú estás esperando al Señor Jesús, vas a estar haciendo con esmero, trabajando con excelencia lo que Dios te ha dado en tu mano, porque el Señor tiene una recompensa para ti. Y Dios es fiel. Dios no miente. Las promesas de Dios son verdaderas, hermano. Hay recompensa. Pero bueno, hay muchas actitudes dentro de la iglesia cristiana y de muchos hermanos. Depende de su contexto, de su enseñanza, de su conocimiento, de su ignorancia. Y hay muchos que no esperan al Señor, sino que están esperando señales del fin para ponerse a trabajar, para honrar a Cristo en lo que Dios les ha dado. Es decir, bueno, vamos a esperar a que el sol se caiga, o que la luna se oscurezca o se haga roja para comprometerme. Ahora sí, Señor, yo quiero servirte en donde tú quieras. Eso no es esperar a Cristo, eso es tener miedo.
¿verdad? No. ¿Y por qué los cristianos esperarían señales y no a Cristo? Solo piensa en las ocasiones, hermano. Yo creo que tú has visto algo así, ¿no? Llegas a una tienda en la cual tú necesitas un producto de esa tienda, llegas y entonces está ahí la señorita en el aparador, la recepcionista en su celular, ahí en el WhatsApp, está riéndose, y tú llegas y buenos días, señorita, y así como que te voltea a ver con ojos de pistola, así, ¿no? Así como que no ves que estoy ocupada aquí, escribiendo algo, y así dígame, así, ¿no te ha tocado algo así? Sí, dígame. Ah, mira, es que necesito este producto, no lo encuentro, lo he estado buscando acá y entonces ya viene así como, ahí está, ya. Y se pone en su celular otra vez, ¿no? Ahí está, en su WhatsApp. Entonces, pues viendo, no sé, los reels o los shorts, lo que como le digan, ¿no? Y luego, ya te da miedo preguntarle otra cosa. Pero entonces ves que va llegando un carro blanco así bien bonito y sale una señora así bien vestida. Y entonces la muchacha del cel sale y se pone a barrer la banqueta, ¿no? Ahí para que como que la señora vea que está trabajando y le dice la patrona, ¿no? Oye, que eso no lo tenías que hacer cuando llegaste. Oh, sí, 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 perdón. Hay un cliente allá adentro que te está esperando. ¿Qué estás haciendo aquí? Y se va para allá. Y así, ¿no? Pues así es muchos cristianos, hermano, que están en su WhatsApp, ¿no? Que están viendo reels ahí, quién sabe qué es lo que están haciendo en su vida. Y cuando ven una señal de que viene el Señor Jesucristo, ¡ay, Señor, aquí estoy! Imagínate cómo va a ser eso, hermano. ¿No es una vergüenza? Es una vergüenza, hermano. Sale la patrona y quita ese plato de tus tacos tuxpeños que te desayunaste. Ahí en el aparador bien bonito de joyas de tacos tuxpeños, ¿no? Mira, hermano, y la muchacha pudo estar pensando, pues es que me dijo que iba a llegar a las 12 y llegó a las 9. No me dio señal para pues prepararme. Hermano, nosotros no necesitamos señales para prepararnos. Además, hermano, las señales que están ahí en la Biblia no son para nosotros. ¿Sí sabías eso? No son para nosotros. ¿Para quién son? Según el contexto y según la posición de esos y para quien se está hablando es para los judíos, hermano. Es para los judíos. Esto va a pasar y después de estos 2 años es para los que van a estar en la tribulación y gran tribulación. ¿Tú quieres ver las señales? Yo no quiero ver las señales. Las señales son para los que están en la tribulación y en la gran tribulación. Va a pasar estos tiempos, 3 años y medio, y luego después de esto, los otros 3 años y medio. Hermano, yo no quiero estar allí viendo las señales. Las señales son para ellos porque son esperanza de que ya se va a terminar la tribulación, la gran tribulación. Entonces, ¿nosotros qué? Dice la palabra en Mateo 24, 36. A ver, hermano, les voy a pedir que ustedes lo lean conmigo. Y yo espero, hermano, que esto lo guardes en tu corazón. Dice Mateo 24, 36, todos juntos a las 3, ¿ya lo tienen? Ahí está, ¿sí? 1, 2, 3. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Y las señales? O sea, nadie sabe. Y luego versículo 37. Pero, vamos a leer el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida
del Hijo del Hombre. Ahora, mira hermano, hay muchas interpretaciones de este versículo 37 y uno se pone a indagar, más como en los días de Noé, como estaban los días de Noé, era una perversidad total. Y quién sabe qué, hermano, la perversidad ya ha estado desde el principio, ¿sí? Desde Sodoma y Gomorra. Yo creo que ni siquiera hemos llegado a vivir en una ciudad así tipo Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero la cosa es, no está hablando de la situación moral de los días de Noé. Sí, la palabra de Dios dice que era un desvío total, ¿no? Sí, pero no está hablando sobre la condición de las personas. Está hablando sobre algo específico y el contexto lo dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días, fíjate, porque en los días, ahí ese es el contexto. Antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo. Y, a ver, comer, ¿es pecado? Tomar, beber, digo, o sea, si hay un borracho, pues obviamente, ¿no? Pero tomar, beber tu agua de Jamaica, de fresa, de papaya, de lo que, ¿es pecado? Casarse, dice casándose y dando en casamiento. ¿Casarse es pecado? No. Lo que pasa, ahí está diciendo, pues, como en el día de Noé, todos estaban haciendo su vida sin preocupación, aunque Noé les predicó que el Señor iba a traer juicio en contra de la tierra. Eso es una realidad. Noé predicó por más de 100 años, hermano. Y dice, y ellos estaban, pues, ¿qué? Comemos, bebemos, nos casamos, planes para el futuro. Mi casa, mi esto, mi aquello, mi progreso. O sea, no estoy diciendo que no debamos progresar, pero, pero ellos no estaban, no tenían la mente, no hacían caso de lo que el Señor les estaba diciendo, de que el Señor iba a mandar juicio. Hasta el día en que Noé entró en el arca, dice el versículo 38, en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. A eso es a lo que se refiere como en los días de Noé. Así como ellos que X, así cuando el Señor venga, X, a eso se refiere. Entonces, ¿habrá señales? No, pero lo que sí hay es una predicación que siempre está diciendo, arrepiéntete, prepárate porque viene juicio. ¿Cuándo? No sé. $40. Entonces estarán dos en el campo. Y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Digo, actualmente sería, una está capturando datos y la otra se va. O la otra está haciendo su home office y el otro se va, ¿no? Por decirlo. Velad, pues. Y cuando dice velad tienes que estar consciente de que el Señor viene. ¿Cuándo? No sé. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y hermanos, y Pablo decía, y cuando el Señor venga nosotros nos vamos a ir con Él. Él estaba pensando que el Señor muy probablemente iba a venir en sus tiempos. El apóstol Juan también dijo, y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Él dijo, hermano, hace 2000 y sabemos que estamos en los últimos tiempos porque el espíritu del anticristo ya está aquí. Entonces, ¿estamos en los últimos tiempos, hermano? Absolutamente seguros. Estamos absolutamente seguros de que estamos en los últimos tiempos porque desde que Juan lo dijo, estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Para esperar al Señor, haciendo lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Versículo 43, pero sabed de esto, o sea,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No dice a la hora que veas que la estrella se caiga, o a la hora que veas que hay un gobierno mundial, el nuevo orden mundial, entonces el Señor, cuando veas que Israel prospera y que el templo es reconstruido y que no, hermano, no sabes a la hora que el Señor vendrá y va a venir a la hora que ni siquiera piensas. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es el siervo fiel? Dile a tu hermano que está a tu lado. Hermano, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual puso el Señor sobre su casa. Es decir, al cual el Señor le dio una responsabilidad. Ahora respóndele. Respóndele, hermano, ¿qué? ¿Quién es el siervo fiel? No digas yo no, porque si no, pues aquí te vas a quedar, ¿verdad? Y con ese siervo fiel es un siervo leal, un siervo que está al tiro de piedra y al pie del cañón para hacer lo que el Señor le diga. Y el Señor me dijo que hiciera esto. El Señor me dio este talento, el Señor me dio este don, el Señor me dio este trabajo, esta escuela, el Señor me dio esta familia, el Señor me dio estos recursos. Todo, hermano, lo que el Señor te dio. Entonces, ¿quién es el siervo fiel? Dilo, hermano. Yo soy el siervo fiel. Luego dice el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo ¿cómo? Trabajando la responsabilidad que Dios le dio. Aquí dice, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Ahí está hablando como de un siervo al cual, Señor, mira, te encargo que les des de comer a todos estos, que les prepares esto y que cuando el Señor venga, Él esté haciendo eso. No como la muchacha del celular. La muchacha del celular se va a quedar en la tribulación, ¿verdad? Eso se espera. El Señor viene. ¿Cuándo? No sabemos. A lo mejor yo estoy hablando esto y no termino la predicación y ya nos fuimos, ¿verdad? No sé, hermano, pero tienes que estar preparado. ¿Estás haciendo lo que el Señor te dijo que hicieras? ¿O estás esperando sentado en la silla de la parada, el autobús o la ruta? Bienaventurado, repito el 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. La palabra habla de un reino. La palabra habla de que nosotros reinaremos junto con él. Dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, así como la muchacha del celular. Dijo que venía a las 12, ¿no? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, los que esperan solamente pueden ser los cristianos. Y los que no esperan, ¿qué esperan? El verdadero cristiano tiene esperanza, y esta esperanza no es pasiva, es haciendo la voluntad que Cristo, quien se fue, nos dejó y regresará a tomar lo que nos encargó.
Esperar a Cristo es anhelar su venida, y ese anhelo se va a reflejar en el trabajo que hacemos para Él. Así como una esposa que ama a su esposo lo espera que regresa del trabajo habiéndole preparado algo que le agrada. Nosotros somos la novia de Cristo, hermano. Y estamos preparando algo para nuestro Señor. ¿Tienes esperanza? ¿Qué significa eso? Que no tenemos preocupaciones. La venida de Cristo es lo más hermoso que un cristiano puede esperar, pese a los cuentos de terror de los años 80 y a las canciones de Marino. Los cristianos nos vamos a gozar ese día, hermano. Juan habla del carácter de la visión del Apocalipsis, pero el Apocalipsis de los 80 se predicaba, el Apocalipsis, trueno distante, y todas las bestias y todo ahí que te pasaban en las películas y los niños, pues nosotros nos traumamos, ¿no? Con eso. Sí, yo soy de esos niños que les tocó. Ajá. Cuando el mensaje del Apocalipsis 1:3, Apocalipsis, hermano, dice, afortunado, bienaventurado el que lee esta profecía. Hermano, la carta del Apocalipsis es para la alegría del pueblo de Dios, no para el miedo. ¿Tú eres hijo del Señor? Entonces deberías estar contento de que el Señor viene. Ya no te preocupes por el nuevo orden mundial. A final de cuentas dice la palabra que el Señor suprimirá toda autoridad, quien sea que esté, poderoso o rico, lo que sea, no va a existir cuando el Señor Jesucristo esté aquí. Jesucristo será el supremo gobernante y nosotros reinaremos con Él. Entonces el mensaje de Apocalipsis, hermano, no es una historia de terror para los hijos de Dios. Habla de las iglesias que el Señor se lleva, a las cuales les advierte, tienes que cambiar esto. Habla de la redención de Israel, que ha estado dormido por miles de años. Habla de la derrota de Satanás. Habla de la derrota de los enemigos del Señor Jesucristo, hermano. No vivimos en el mundo sin esperanza. Esperamos un mundo nuevo. Confiamos en Dios. ¿Cuántos, hermanos, creemos que el Señor viene? Ahora, ¿cuáles son las razones por las que esperamos al Señor? Número 1, porque significa el júbilo de Cristo. Porque Él lo merece. Quiero que venga porque Él será manifestado, exaltado en la tierra. El Señor ya fue exaltado delante del Señor, pero cuando el Señor venga, no va a venir otra vez en humillación con relación del pecado, dice Hebreos, sino como supremo gobernante, ¿sí? En la alabanza hablábamos acerca de la humillación del Señor Jesucristo. Y el mundo está todavía en esa imagen del Señor Jesucristo en la humillación, pero cuando el Señor venga lo vamos a ver glorioso, como el Rey, como el Señor de señores. Dice, en su muslo va a llevar la inscripción, Rey de reyes y Señor de señores. En su caballo blanco, ¿verdad? Él va a venir en gloria, hermano. ¿Por qué esperamos al Señor Jesucristo? Número 2, porque significa la derrota de Satanás. Y se lo merece. ¿O no? Por causa del mal, hermano, nosotros vivimos las aflicciones que vivimos. El pecado entra en el mundo. Satanás sigue engañando, denigrando la humanidad con sus ideologías, con sus ideas, sus filosofías, ¿verdad? Pero el Señor lo atará por 1000 años. Al final de los 1000 años lo dejará suelto por un tiempo, pero solo para eliminar cada uno de los rastros del sistema de Satanás que quedó. Luego lo encadenará y lo arrojará al lago de fuego por la eternidad. Y se lo merece.
¿Por qué esperamos la venida del Señor? Número 3. Nos alegramos, hermano, anhelamos la venida del Señor porque significa justicia para los hombres. Según Tesalonicenses 1:5, ahí Pablo escribe 5 y 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hermano, si hoy hay quien te atribula y tú no haces algo porque la palabra del Señor dice que no es tuya la venganza, sino del Señor, el Señor vengará toda injusticia en aquel día. Porque yo soy el vengador, dice el Señor. En Apocalipsis también capítulo 6 tenemos a todos los mártires de la tribulación en el altar y están orando, dice Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces el Señor responderá a esas oraciones. Entonces, hermano, esperamos la venida del Señor Jesús porque número 1, porque será exaltado delante de los hombres y Él se lo merece. Número 2, porque derrota a Satanás y Satanás se lo merece. 3, significa justicia para los mártires y se lo merecen, hermano. Número 4, significa la destrucción de los que rechazan a Cristo y se lo merecen. Según Tesalonicenses 1:7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, si tú rechazas a Cristo o si alguien rechaza a Cristo, ¿qué es lo que le queda? Nada, hermano. Él viene a juzgar a quienes lo rechazan, a quienes lo aborrecen y se lo merecen, porque es justo. Por último, número 5, anhelamos que el Señor venga porque significa el cielo para nosotros. ¿Y nos lo merecemos? No, en realidad no. Es pura gracia, hermano. El Señor nos amó. ¿Pero lo aceptamos? Porque el Señor nos lo ha dado. Por gracia. ¿No es emocionante eso, hermano? Recibir regalos que no merecemos. Dice la palabra del Señor que cuando yo lo vea, seré como Él. Lo conoceré como fui conocido. Es decir, la palabra del Señor dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Seremos glorificados y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es esa, hermano? ¿No? Eso es algo maravilloso que la palabra de Dios nos dice. No está diciendo que seremos dioses como dicen los mormones, ¿verdad? No. Pero nuestro cuerpo será como el cuerpo de la gloria suya. Y luego a lo mejor en su venida nosotros podemos decir, pues, ¿por qué estás contento? Deberías estar triste, ¿no? Y bueno, la cosa es que son las dos cosas a la vez. Estaremos contentos, pero también vamos a sentir feo por las cosas que van a pasar, ¿o no?
En Apocalipsis 10 dice que Juan tomó del rollo y lo comió. Y dice que y sabía dulce en la boca y en el estómago amargo. O sea, es un trago que vamos a pasar. Vamos a gozarnos, pero también vamos a dolernos, hermano, ese día. Y cuando hablamos de que el cielo es para mí, hermano, y no me lo merezco, y yo seré glorificado, también significa que toda su amada creación también será redimida por completo. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios a qué. Y cuando dice mundo, ¿se refiere solamente a nosotros como seres humanos? ¿A qué se refiere? A todo lo que Él creó, hermano. Eso lo podemos ver en Colosenses 1. Y ya se me acabó el tiempo. Pero dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, el supremo, el que está sobre, el heredero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas. ¿O nada más yo? No, todas. Las que hay en ¿dónde? En los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Además, pues, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? ¿Yo nada más? No, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de todas esas cosas. Y luego el versículo 21 dice, y a vosotros también. ¿Ah? Para que no nos quedemos fuera de la creación, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermano, la tierra también será redimida. Dice Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación es es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo espero la venida del Señor Jesucristo. Y por eso trabajamos en lo que Dios nos ponga a trabajar, para ser hallados haciendo así. Y es una promesa, hermano, que cada uno de sus hijos permanecerá hasta el fin. Dice Primera de Corintios 1:8, regresando a nuestro pasaje base, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él nos va a establecer, nos hará firmes toda nuestra vida, para que en el fin, hermanos, seamos presentados delante del Padre irreprensibles, sin culpa. Después de una vida, hermano, de ir nadando contra corriente, una vida de luchas en contra de ideas del mundo, en contra de las ideas del Satanás, de las influencias de los espíritus y de nuestra propia carne, hermano,
llegaremos al final, porque Dios lo prometió. Después de la persecución, en grado mínimo, porque no son las persecuciones como las que han sufrido muchos cristianos en el mundo y en los tiempos, de alguna manera u otra sufrimos la persecución o la burla de las personas. Ese día, hermano, seremos presentados sin culpa. ¿Y por qué lo creo así? Versículo 9 de 1 Corintios 1. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir fiel es Dios, hermano? Que a Dios cumple, que Dios no miente, que si Dios decidió amar al mundo y dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, si tú crees, Dios no miente. Si Dios dice que el justo por la fe vivirá, Dios no miente si tú tienes fe. Él te dará vida. Si Dios te salvó y te dijo, y nadie te arrebatará de mi mano, hermano, Él no miente. No hay poder alguno que pueda hacerlo. Dios es fiel. Perdón. Entonces, hermanos, Pablo le dijo a los corintios, más que un juicio para ellos, Pablo podía ver en esa iglesia más allá de sus actitudes corruptas. Veía la gracia de Dios en ellos. Este Pablo podía ver la gracia de Dios para con este pueblo inmaduro que necesitaba instrucción, que necesitaba crecer espiritualmente, y daba gracias a Dios en la paciencia. Así como cada uno de nosotros, hermano, debe tener paciencia por la inmadurez de nuestros hermanos, en vez de señalarlos como un fariseo lo hace. Necesitamos ver lo que Dios les ha dado a cada uno y ayudar a los que necesitan un empuje con una declaración de la palabra y con la exhortación de su Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mi hermano. Maduro o inmaduro, el Señor está haciendo su trabajo en cada uno. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no volteas con tu hermano ahí que está contigo? Y ora por él. Ora por tu hermano que está a tu lado. Y dale gracias a Dios por él. Dale gracias a Dios por él. Dile, Señor, no me hagas ver lo que él hace. Señor, hazme ver con tus ojos tu promesa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama,
el cual también lo hará. Confía en tu Señor, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tus promesas. Queremos ser ese pueblo, Señor, que obra, que trabaja, anhelante, Señor, tu regreso. Gracias, Señor, por lo que tú tienes, Señor, para nosotros en el futuro, por lo que has hecho, Señor, por nosotros en tu gracia, por lo que haces por nosotros el día de hoy, Señor, dándonos dones, talentos, Señor, para manifestar tu imagen, Padre. Hasta el día de la perfección, Señor, cuando tú vengas. Gracias, Padre, por la esperanza que nos das. Gracias, Señor, por aquel día alegre, Padre, en donde tú y tu pueblo, Señor, nos encontremos contigo, Señor. Gracias, Señor. No hay otra cosa, Señor, que pueda expresar nuestro corazón, sino gratitud, alabanza, Señor, a ti, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por tus obras, Señor, por tus hermosas manos, moldeando nuestra vida, Señor, cada día, Padre, preparándonos para aquel día, Señor, porque sabemos que lo harás así, Señor. Te bendecimos, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, tus virtudes, tus atributos, Señor, tu poder, tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.